temas acerca de 3 o 4 reuniones acerca de la amargura, el tema de la amargura. Hoy vamos a continuar hablando del segundo tema, amargura 2. Amén. Y desde luego que pues vamos a estar enfatizando algunas cosas. ¿Ok? La palabra de Dios nos dice algo muy interesante respecto de la amargura en el libro de Hebreos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, Hebreos 12, del 15 en adelante. Este capítulo 12 de Hebreos, ustedes lo saben, pero es lógico. Es precedido por el 11. Hebreos 11, los héroes de la fe. Habla de toda la fe, de los héroes de la fe, habla de la importancia de la fe. Y después en Hebreos 12 empieza diciéndonos que nosotros también, dado que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado y despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Y dice que abusados porque tenemos que ser, a veces tendremos que experimentar situaciones de disciplina del Señor y a veces la disciplina no nos parece adecuada, como que no nos gusta en el presente, que seamos disciplinados y como que Dios nos dice no te preocupes, si eres disciplinado es porque Dios te ama, porque Dios es el que ama disciplina, etcétera, etcétera. Y viniendo con esta historia, con este entendimiento, dice, así que si tú has tenido algún problema, pues mira, levanta las rodillas paralizadas, si ha habido disciplinas porque a lo mejor has estado deteniéndote o te están chocando, así es que no hay problema, Dios tiene buenas cosas para ti, pero, dice el versículo 15, mirad bien. Bueno, hay una cosa interesante en el 14, dice el 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿ok? Ese es un punto, ese es un versículo importante. Después de que está hablando de todo esto, dice, hey, pero ojo, algo que es muy importante en medio de todas las cosas, es que imagínate, tú estás queriendo correr la carrera, ¿no? Y de repente pasan algunas situaciones y el Señor te disciplina. Y recibe la disciplina del Señor. Y entonces tú dices, bueno, pues si yo estoy corriendo la carrera, ¿por qué me disciplina el Señor? ¿De qué se trata? Si yo, no sé si a alguien le haya pasado, si me estoy esforzando por hacer las cosas, ¿por qué me va mal? ¿O por qué si pasa esto, si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué sucede lo contrario? Y entonces el Señor dice, miren, si hay una situación de disciplina, no pierdan de vista que Dios es bueno y que al que ama, disciplina. Amén. Corrige, azota al que recibe por hijo. Así que no hay problema con eso, porque lo que lo motiva el Señor es el amor. Pero ustedes manténganse en la postura correcta. Dice, seguid la paz con todos. ¿Sí? Es decir, no nos llenemos de actitudes incorrectas. ¿Sí? Seguid la paz con todos. Mantengamos una situación de armonía y también la santidad. O sea, perseveren, manténgase en una relación correcta y armónica con el cuerpo de Cristo y busquen la presencia de Dios en sus vidas. Porque solamente así ustedes van a poder ver a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y después de esto hace la otra observación del versículo 15. Mirad pues, dice, mirad bien, no sea que alguno
deje de alcanzar la gracia de Dios. Amén. Eso ya suena más, suena más difícil, más feo, más complicado. Ok. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola primogenitura, por una sola comida vendió su primogenitura, perdón. ¿Ok? Vean el versículo 15. Dice, el 15. Y después le acabamos ese. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y no nada más alguno, dice, sino que brotando alguna raíz de amargura, nos estorbe y contamine a muchos otros. Hermanos, y dice, porque acuérdense que Esaú después, ¿ustedes creen que Esaú se llenó de amargura? ¿Sí? ¿Ustedes creen que la gente de Esaú le decía, oye, Esaú, agarra la onda, recapacita, medita? ¿Qué creen que le decían a Esaú? Véngate, ¿no? Véngate, pues ¿a quién se le ocurre aprovecharse y ponerse pelos en los brazos y agarrar tu ropa no, ese tiene que. ¿Qué te pasa, Esaú? ¿Por qué estás así todo sacado de onda? Pues es que dice, pero este hombre antes por una comida había vendido su primogenitura y después, dice, cuando quería recuperar su bendición, ya no tuvo oportunidad para arrepentimiento. Amén. Deseándole dar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, a pesar de que lo procuró con lágrimas. Entonces, esto es algo complicado. Vean lo que estamos hablando. Esaú se llenó de amargura. O sea, eso es una realidad. Ahora, Esaú, dices, no, pues es que Esaú. Muchas veces nosotros cuando miramos en la Biblia dos personajes, decimos, este personaje actúa mal, Judas, qué mal Judas, Pedro, qué bien Pedro. Y nosotros nos identificamos con el bueno, ¿sí o no? Nosotros decimos, sí, yo soy como Pedro. No, sí, no, aquel es como Judas. Y si a alguien le dicen Judas, uno hasta se enoja ahí, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que muchas veces nosotros somos los que tomamos la postura incorrecta. Amén. Y es que a pesar, hermanos, de que Dios ha expresado y hemos recibido la gracia de Dios, no somos invulnerables todavía. Seguimos siendo proclives, seguimos siendo abiertos, dispuestos al pecado, a la maldad. ¿Me estás oyendo? Vivimos en un mundo caído y gloria a Dios, qué bueno sería que uno dijera, no, pues yo, cuando damos nuestro testimonio, ¿no? Y yo, era un borracho y vivía bien amargado y no sé qué tal cosa, pero cuando conocí a Jesucristo, mi vida cambió y soy muy feliz. Y uno dijera, pues. Y a veces al dar testimonio, bueno, pareciera como que a partir de ese, y eso pasó hace 20 años y yo sigo siendo muy feliz, y ni es cierto. Amén. Porque hemos tenido que batallar con una serie de cosas que no son, que no las habíamos entendido ni realizado en ese momento. Entonces es bien importante que nosotros estemos conscientes de que el hecho de que seamos cristianos no nos confiere una situación de invulnerabilidad. Así como con el COVID, el hecho de que estés vacunado no quiere decir que ya nunca más te va a dar. Amén. El diablo le enseñó al COVID, hermano, para que más o menos nos demos una idea. El diablo es el maestro del COVID, se disfraza, se pone, se cambia, se arregla, se pone y otra vez. ¿Me oyes? Y también llegó para quedarse hasta que Cristo lo mande al infierno, gloria a Dios. Amén. Entonces, una cosa muy importante, ¿no? Cuando hablamos de la amargura, hablamos de un pecado. ¿Ok? Y hablamos de un pecado que tiene ciertas características interesantes. Dice ahí que por ese pecado nosotros podemos dejar de alcanzar la gracia.
¿verdad? Si fuera una situación involuntaria, sería injusto Dios para que nosotros no alcanzáramos la gracia por una situación de la cual no somos nosotros responsables, ¿no? Pues como el Señor ya no quiere que alcance. No, no, no. Quiere decir que nosotros, los seres humanos, podemos reaccionar ante una ofensa, ante un agravio, ante una agresión, de una manera correcta, que Dios bendiga, o de una manera incorrecta, que Dios no pueda bendecir. ¿Me oyes? Entonces, la amargura es un pecado porque es una forma incorrecta de la manera en la que nosotros reaccionamos cuando somos agraviados. ¿Estás aquí? O nos sentimos agraviados. Hablamos de David y de Saúl. ¿Se acuerdan? Sí. Saúl se sintió agraviado porque David había matado al gigante y las muchachas hablaban y decían, chiquitibuna, la bim bomba, David, David, rarra, ¿se acuerdan? Entonces, él dijo, no, y se volvió loco. Es una reacción pecaminosa. Esa reacción que tuvo él es una reacción incorrecta. Es una reacción que Dios no va a bendecir. ¿Me oye? Entonces, cuando hablamos de pecado, hablamos precisamente cuando hablamos de amargura, hablamos precisamente de una reacción pecaminosa ante una percepción o ante una ofensa que pueda ser real o imaginaria. ¿Está claro eso? Entonces, por eso es pecado, porque no reaccionamos como Dios espera que reaccionemos. Un hombre entrevistó al Señor Jesús y le dijo, oye, y le dijo al Señor, bueno, ay, perdón, déjenme recordar esa historia. El chiste es que el Señor le contesta a una persona que lo está, en el momento de que está siendo enjuiciado, le preguntan algo, el Señor contesta, y aquel agarra y le da una cachetadota al Señor, ¿se acuerda? Y lo cachetea. Y el Señor dice, oye, dice, si hice mal, pues muéstrame dónde estuvo el mal, ¿no? Y si no hice mal, entonces, ¿por qué me golpeas? ¿Se acuerdan? Pero no dice, ay, ahorita vas a ver. No. Más adelante el Señor en la cruz dice, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? O sea, esa es la gran diferencia entre el Señor Jesús, que Él vivió sin pecado, que Él no reaccionó con amargura, que Él no reaccionó con ganas con deseos de venganza. ¿Ok? Entonces, el pecado de la amargura es uno de los problemas más graves que tiene, es que es sumamente contagioso y difícil de apreciar y de tratar con él en nuestras vidas. ¿Me oyes? Es difícil de apreciarlo en nuestras vidas y de tratar con él, y especialmente en la vida de los cristianos, porque los cristianos consideramos el pecado como una acción que cometemos. ¿Sí? La Biblia dice que nosotros, al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, ok. Entonces, muchas veces nosotros nos abstenemos de hacer acciones o las hacemos y acciones pecaminosas, ¿sí? O las cometemos y por ese hecho nos sentimos pecadores, ¿verdad? Pero cuando hay cosas que no hacemos, entonces no nos sentimos pecadores. Es difícil. Y cuando en lugar de que nosotros
no hagamos, sino que nos hacen, pues mucho menos nos sentimos pecadores. Amén. O sea, Esaú nunca le cruzó por la mente que él estaba actuando como Dios no quería que actuara. Es más, Caín. Amén. Está Caín acá todo engorilado, porque el Señor miró la ofrenda de Abel y Abel con agrado. Y el Señor le dice, oye, espérate, estás actuando mal. Te estás llenando de rencor, te estás llenando de enojo, te estás llenando de una actitud incorrecta que puede llevarte a la amargura y al resentimiento y algo feo. Sí, cómo no, Señor. No, agarra la onda. Mira, tú estás ahí, tú vas a estar siempre al frente, no te preocupes. Sí. Nunca lo escuchó, ¿te das cuenta? Y entonces el Señor le dice, ok, sí, bueno, sí, nos vemos. Y en cuanto salió, luego buscó la manera de matar a su hermano. ¿No? Él se consideró agraviado por algo que hizo su hermano, porque su hermano adelantó, porque hizo cosas mejores, porque fue mejor apreciado, porque fue mejor visto. Algunas veces nosotros en la iglesia nos podemos sentir amargados porque a alguien le otorgan la oportunidad de que participe en alguna actividad y a otro no. No necesariamente puede ser una situación así como de que, pues me robó, me engañó o hizo una cosa. No, simplemente alguien avanzó más, caminó mejor o Dios lo escogió antes que a otro. A veces uno como pastor se las ve malitas, hermano, porque está uno aquí y de repente dice, bueno, pues voy a bajar y voy a orar por alguien. Y ora por alguien y luego una persona se pone ahí al lado y hasta algunos que hasta ponen así la cabeza. Amén. ¿Sí o no? Entonces tú estás ahí y dices, si te das cuenta, pues ahí te acercas, ¿no? Y si no te das cuenta, pues ya te sigues. Y entonces, aquella persona se va y no quiso orar por mí. Yo no sé qué sucedió. ¿Cuántos están aquí? Y yo que estaba ahí esperando que... No es la reacción que Dios quiere. No es la manera en la que Dios opera. Entonces, nos sentimos agraviados porque no hicieron lo que nosotros pensábamos que iban a hacer y reaccionamos incorrectamente. Reaccionamos con enojo. Reaccionamos con ira. Amén. Reaccionamos con autoconmiseración. También es mala. Porque soy negrito, por eso no. Es que como yo no soy de los consens. Es pecaminoso eso. Y eso le da la vuelta eso le da puerta a la eso le da puerta a la amargura. Pero nosotros no nos damos cuenta que la amargura es un pecado, porque pensamos que no hemos hecho nada, que al contrario, hemos sido agraviados. ¿Me oye? Entonces la persona que dice, no oró por mí, no se da cuenta que está actuando con autoconmiseración y que esa situación es pecaminosa, pero piensa que no es pecado porque el que actuó mal fue el que no oró por él. ¿Estamos aquí? Pero es una cuestión sutil que hay en nuestras vidas que nos va evitando que alcancemos el destino que Dios tiene para nosotros. La amargura puede hacer que nosotros dejemos de alcanzar esa gracia que Dios ha planeado, que Dios tiene para que nosotros podamos funcionar. Mira esta historia. Voy a ver, es que yo soy muy lento, la verdad. Discúlpenme,
Vamos a tener que hacer como 10 reuniones de la amargura, porque así como voy. Vamos a leer más rápidamente Números 16. Números 16. Rápido. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Dice, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea que no fueron algunos ignorantes, pues. No fueron personas así como que iban pensando, ven tú para acá. No. Los tomaron a personas, dice, varones de renombre, ¿sí? Personas del consejo. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto, dice, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso, delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Amén. Y luego dice, poned, ok, dice, dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, dice, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Dice, ¿procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Vamos a dejarlo aquí. ¿Cuál es el problema de la amargura? ¿Dónde nace la amargura? La amargura nace en que nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos que está por encima de la verdad, que no es correcto. Dice esta escritura que Moisés, los que conocemos esto, Moisés no se autoeligió. Él andaba ya en su rollo, ¿se acuerdan? En su chamba, pues, su trabajo. Ahí con las ovejas del suegro, apacentándolas, cuando el Señor se le presentó y le dijo, tú vas a ir. Y cuando dijo, ¿pero cómo voy a ir? Pues este Aarón te va a ayudar. Es que yo no sé hablar, Aarón te va a ayudar. Entonces van a ir los dos, ¿se acuerdan? No fue que Moisés dijo, yo como quisiera rescatar a mi pueblo, y ese es mi sueño. No. Dios lo vio, Dios miró a su pueblo y dijo, mira, ¿sabes qué? He mirado a mi pueblo, he mirado a sus sectores, están pasándola mal y yo te he llamado a ti para que tú los rescates. Entonces, la Biblia nos enseña que este hombre que Coré, eran parte del pueblo de Dios, eran parte de los príncipes, y Dios los había llamado como descendientes de Leví para que ministraran al Señor, hermanos. Les había dado un honor, les había dado un privilegio,
Y ellos no entendieron, no valoraron este privilegio, sino que dice la Biblia, querían también el sacerdocio. Es decir, en su corazón había un concepto como de que merecían más de lo que realmente tenían. Y empezaron a generar una amargura y un resentimiento contra Moisés. ¿Me estás oyendo? Pero lo interesante de esto es que este hombre, Coré, Datán, Abiram y otros más allá, contagiaron a 250 personas. ¿Sí sabes eso? O sea, le armaron una rebelión a Moisés. Y dice, no, el problema no es contra Moisés, ni contra Aarón, es contra Jehová. Nosotros a veces no nos damos cuenta que ahí es donde está el pecado, en que nuestra acción no es contra la persona, es contra Dios, porque no sentimos que, ¿cómo es posible que aquella persona me haya tratado de tal manera, siendo yo quien soy? Muchas veces nosotros tenemos expectativas que nos llenan de amargura, hermano, ¿no? Ay, es que me pienso casar y cuando me case, entonces mi esposo, mi esposa me va a despertar todas las mañanas con un beso en la frente, el café calientito, unos huevos salados, aquí, y yo voy a decir, y resulta que, y me va a dar perfumes y traer serenatas, ¿eh? Y los únicos perfumes son los de sus patas. Y dicen amén. Y entonces empiezan a amargar, se empiezan a frustrar. Ay, ¿por qué no me das? Y nunca ni un beso me das, y nunca ni nada. Y empiezan a, ¿por qué si yo me casé pensando que tú ibas, si yo, porque yo creía, porque yo quería? No es cierto. Entonces, muchas veces el problema de la amargura empieza en que nosotros nos creemos merecedores más de lo que realmente merecemos. Amén. Es la gracia de Dios la que nos pone en una posición y punto. Es su misericordia. Dijo el Señor, diles a aquellos siervos inútiles son, porque lo único que deben de hacer hicieron. Amén. Pero estos hombres no nada más se conformaron con su amargura, sino que la esparcieron entre 250 personas y dijeron, ¿saben qué? Ese Moisés es un pasado de listo. Si todos somos santos, ¿por qué él se tiene que erigir como el que va a mandar? ¿Por qué él tiene que hacer esto? Y no se daban cuenta que estaban pecando contra Dios. Se atrevieron a desafiarlos, a ir en contra del ungido. Y dijo, bueno, que Dios, dijo Moisés, que Dios diga quiénes son. Vamos a pedirle al Señor. Preparen sus incensarios. Vamos a ofrecer nuestro fuego al Señor. Y mañana vamos a ver quién es. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que Moisés y los 250 fueron tragados por la tierra. Perdón. Coré y sus 250 aliados fueron tragados por la tierra. Y Moisés fue vindicado por el Señor. Amén. Sí, me equivoqué. Así que la amargura es algo que nos puede sacar del propósito, del llamado, del destino que tenemos en la vida. Y que además vamos a esparcir entre otras personas a las que se van a amargar más. Amén. Era esta historia la escuché de una persona que él era un médico, pertenecía a un núcleo de una familia muy unida. Amén. Él era médico y un día este médico se encontró una enfermera y entonces se fue con la enfermera y dejó a su esposa.
y todos eran cristianos. Y se fue. Y entonces la esposa cristiana y su familia cristiana empezaron a decir, ¡sí! Este hijo no es nada malo, ¿qué está haciendo? Y estaba agraviada, estaba lastimada. Y entonces empezó, ella primero lo supo, después lo contó con toda la familia empezó a llenarse de actitudes y de enojo y de rencor y de ganas de perjudicar a hasta que sucede que la esposa en un servicio en la iglesia escucha acerca del perdón y dice, Señor, perdóname, porque yo he guardado rencor. Señor, perdóname no porque él sea una persona linda, sino porque yo estoy amargándome la vida. Perdóname porque es más, si tú me perdonas, bueno, no. Dios la perdonó. Y cuando ella experimentó ese perdón, cuando se dio cuenta de que la única persona que estaba perjudicándose la vida era ella, entonces decidió pedirle perdón a Dios. Dios la perdonó y entonces decidió perdonarlo el esposo. Lo perdonó. Y cuando él ya lo perdona, toda la familia alrededor, ¿qué creen que decían? Estás loca, eres bien tonta, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo crees? ¿Que quién sabe qué? Y estaban buscando las ganas, a fuerzas de poderse vengar de él y hacerle, porque pero ella ya se había librado de esta bronca. Ella le había pedido perdón a Dios primeramente, y después con el perdón de Dios sobre su vida, pudo perdonar a este hombre. No conozco el final, no sé si regresó o no regresó. Lo cierto es que la familia, todo ese núcleo familiar quedó infectado contra este hombre y ella quedó liberada. Amén. Y muchas veces nosotros, ¿qué tenían que hacer esos 250 ahí perdiendo sus vidas? Porque Coré les empezó a decir que mira que Moisés, que mira que Aarón, que a quien se le ocurre, que porque ellos quieren ser los que gobiernen, que porque ellos quieren mandar, y los otros ni velan el entierro y de repente ya empezaron a decir, sí, cierto, sí, el Moisés, y empezaron a hablar y fueron embarrados de este pecado. Murieron, perdieron su destino. No se dieron cuenta que estaban siendo instrumentos del enemigo, que estaban yendo en contra de los planes de Dios. ¿Amén? Hermano, tú y yo tenemos que aprender a discernir que cuando hemos sido ofendidos, lastimados, agraviados, no hay otra forma. Y hemos reaccionado con enojo, y hemos reaccionado con ira, y hemos reaccionado con rencor y con resentimiento. Y estamos masticando a ver en qué momento podemos desquitarnos. Estamos pensando en qué momento estamos pecando contra Dios primeramente. Y al pecar contra Dios, no tenemos la libertad para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y podemos perder nuestro destino. ¿Me estás oyendo? Podemos perder nuestro destino. Aún viniendo a la iglesia. Aún estando en la iglesia. La Biblia nos dice en el capítulo 8 del libro de los Hechos, que cuando los apóstoles llegaron, cuando Felipe específicamente llegó a Samaria, allí había un hombre, Samaria no. Sí, es Samaria. Sí, Samaria, ¿verdad? Sí. Cuando llegó a Samaria, allá había un tal Simón, ¿no? Que era tenido por un grande, Su idea era que él era grande. Amén. Entonces que era grande, empieza a ver las señales, las maravillas que sucedían a través de la predicación de Felipe y entonces se sorprende
empiezan a bautizarse y él se bautiza. Y después de esto estaba con Felipe para todos lados. Pero llega el momento en donde Felipe les manda decir a los apóstoles de Jerusalén, vengan a echarme la mano porque hay un avivamiento bárbaro aquí, pero el Espíritu Santo no ha descendido. Pues vamos para allá. Y vienen y empiezan a orar para que las personas reciban el Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer esa historia rápidamente. En Hechos, nada más la parte final, Hechos capítulo 8. El versículo 18. Bueno, ahí está ya, el 17, dice. Cuando entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y mira lo que dice después. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué? Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Busqué algunas otras versiones y dice, porque lleno de envidia te encuentras. Y atrapado en la maldad de tu corazón. Se había bautizado. Era prácticamente un discípulo estrella. Pero él tenía un concepto de él, de que quería ser un grande y quería seguir siendo grande. No se había dado cuenta que lo que él tenía que hacer era arrepentirse de sus pecados verdaderamente. Se había bautizado, pero nunca se había arrepentido de sus pecados. Nunca había pedido perdón al Señor. Estaba lleno de amargura, lleno de envidia. Él tenía un concepto de sí más alto. La amargura nos toca la puerta cuando menos lo esperamos, hermano. Amén. No necesitas sufrir un agravio terrible. Simplemente que no se ore por ti. Simplemente porque no, no seas, no te dijeron gracias o no te involucraron para que tú fueras parte del equipo de trabajo en tal lugar. ¿Cómo yo? Y entonces ese tipo de cosas nos llenan de actitudes que generan amargura en nuestras vidas. No necesitas ser algo grandioso, no necesitas ser algo súper impactante. No necesitas hacer un adulterio, no necesitas hacer un abandono, no necesitas cosas así. Solamente que alguien avance más. Solamente que alguien sea elegido en vez de ti. ¿Estás oyendo? ¿Y la respuesta cuál es? ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado de cómo estamos actuando en nuestra vida, porque podemos dejar de alcanzar la gracia. Porque Dios, habiéndonos extendido su misericordia para traernos y ser parte de su pueblo y alcanzar un destino y servirle, y decías a ti, el hermano, aprender a dar y a bendecir a otros, en lugar de eso podemos estarnos llenando de actitudes amargas, hermano, y actuando en contra y en rebelión hacia la voluntad de Dios. ¿Cuál es la solución contra la amargura? Bueno, pues reconoce tu pecado. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Acepta en esta noche, ¿no?, que Dios te conviccione de pecado. ¿Cuál fue el pecado de esta esposa del médico? Pues quién sabe. El que se fue él. El que la abandonó fue él. ¿Cuál fue su pecado? Su pecado era tener amargura en su corazón. Señor, perdóname. No actúe como debe de ser. No sé si, ¿sabes cómo te das cuenta que estás amargado? Te voy a dar un tip. Cuando tú estás amargado contra alguien y alguien te pregunta algo acerca de esa persona y tú das tu informe, tu reporte. Y
Tu reporte lo haces con rasgos exagerados. Le metes, ¿cómo dicen? Crema a tus tacos. ¿Y qué pasó con él? No, pues como crees, y cuando yo estaba así, pasó y me hizo y me volvió a ver y... Entonces, caray, sí estoy amargado. Estoy amargado con aquella, pues ¿por qué? Pues porque me cae gorda. O gordo. Pero como es persona, pues la persona me cae gorda. ¿Por qué? Que siempre anda muy modosita. Siempre diciendo a mí, mira, y andas ahí con ese pollo. Amargándote. No te ha ofendido, no te ha lastimado, no te ha agraviado, no te ha, pero ahí está. Revolviéndote el estómago. Oye, ¿qué pasó? No, es que cómo es posible que siempre haga así, siempre asado. Ahí te das cuenta que hay amargura en tu vida. Y si hay amargura es un pecado. Y estás contaminando a otros, ¿no? Y puede ser a tus hijos. Qué gacho que se crezca con amargura a los hijos. Es bien peligroso. Es bien difícil. A veces son muy insensatos. En la iglesia se da mucho que nos amarguemos contra personas que son cercanas a nosotros. En la familia se da mucho que nos amarguemos contra familiares cercanos a nosotros, porque no actuaron como nosotros pensábamos que debían actuar. No hicieron lo que nosotros creíamos que tenían que haber hecho. Y no nos sentimos mal por ese pecado. No lo percibimos. No nos sentimos pecadores, pero somos pecadores. Estás agraviando a Dios. Imagínate al Señor, dice la Biblia, consideremos aquel que sufrió tal cantidad de pecadores en su contra. Veamos aquel que verdaderamente, híjole, mi hermano, ¿no? Imagínate que agarra uno por allá y le escupe la cara cuando está en la cruz, antes de ir a la cruz. Otro le pone su corona. El rey, ja, ja, ja. Algunos otros pasaban y les daban un zape al Señor, ¿no? Y el Señor, perdónanos, Padre. Considerar aquel, para que entonces su ánimo no se canse hasta desmayar. Pero a veces con una pequeña cosa, mucho menos que esa, a nosotros que somos tan grandotes, no lo podemos soportar. Ubiquémonos como criaturas. No merecemos nada más que la misericordia de Dios. Pidámosle a Él perdón. Vamos a ponernos de pie.